en muchos países alrededor del mundo, aún hoy en el año 2021, muchas mujeres y niñas son consideradas impuras cuando están en su menstruación, limitándolas a actividades, por ejemplo, en la India. La India es un país enorme, con una comunidad enorme. Y lamentablemente hay establecimientos donde no se les permite entrar a las mujeres si están menstruando, mucho menos a los templos. Y textualmente hay letreros afuera de los templos y de estos establecimientos que dicen: si tú estás menstruando, no tienes permitido entrar, bajo la falsa creencia de que eres impura. Hola bellezas, bienvenidas al episodio número 2 de este podcast. Pues primero que nada quiero agradecerles enormemente porque no me esperaba tan buena respuesta. Déjenme decirles que nuestro buzón de preguntas tiene muchísimas, entonces empecé a seleccionar algunas y más al ratito vamos a irlas respondiendo. Por eso les agradezco muchísimo. El 90% de las niñas entre edades de 8, 10, 12 años no tiene la menor idea, no sabe cómo poder decirle a su mamá, a su tía, a su papá que llegó su periodo, su primer periodo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan un tema tan natural? Un tema que lleva con nosotros prácticamente toda la vida, más bien toda la vida. Un tema que nos rodea durante la mitad de nuestra vida como mujeres, que se ha tratado de esta manera, con miedo, con cómo le digo que ya me pasó esta situación, cómo le explico a mi mamá. Imagínate una chiquita de 8 o 9 años preocupadísima por cómo explicarle a una adulta este tema, por no saber qué hacer. En 2019, un grupo de expertos de la ONU convocó a nivel internacional a toda la comunidad porque se dieron cuenta de que había un problema muy grave de discriminación hacia las niñas y mujeres por el periodo menstrual, por el ciclo menstrual. Y ellos precisamente lo que comentaron y le encargaron a cada uno de esos países es que tuvieran una educación menstrual, que no solamente fuera un tema fisiológico, sino que fuera un tema que tratara todo lo que abarca el ciclo menstrual. Y es que en muchos países alrededor del mundo, aún hoy en el año 2021, muchas mujeres y niñas son consideradas impuras cuando están en su menstruación, limitándolas a actividades, por ejemplo, en la India. La India es un país enorme, con una comunidad enorme. Y lamentablemente hay establecimientos donde no se les permite entrar a las mujeres si están menstruando, mucho menos a los templos. Y textualmente hay letreros afuera de los templos y de estos establecimientos que dicen: si tú estás menstruando, no tienes permitido entrar, bajo la falsa creencia de que eres impura. Y muchas veces las mujeres de la India se cuestionan, porque ellas tienen diosas mujeres también. ¿Por qué yo no puedo entrar a un templo de una diosa mujer si ella también pasa por lo mismo que yo? También vive su ciclo menstrual, también tiene su menstruación. También me sé algunas historias en algunas tribus donde a las mujeres que están menstruando no se les permite entrar a la cocina, no se les permite tocar las cosas de los hombres, o inclusive las aíslan y las sacan de la casa y las mandan a unas chozas. Me parece que se llama chapult, no recuerdo muy bien el nombre, pero son unas chozas literal que solamente son exclusivas para las mujeres cuando están menstruando. Y esto es un problema muy grave porque aparte de que te apartan completamente de tu familia y de la sociedad, en esos lugares el clima es muy extremo y tienden a haber muchas víboras, serpientes. Y es muy común encontrar en las noticias que falleció alguna de estas chicas, de alguna de estas mujeres, porque precisamente recibió una mordida y como las dejan ahí 4, 5, 6, 7 días en lo que terminan de menstruar, ya cuando regresan por ellas o las encuentran mal heridas o simplemente pues el hospital no está cercano o a lo mejor las encuentran ya muertas. ¿Acaso eso es justo? Estamos en 2021 y todavía seguimos teniendo estas ideas tan absurdas de que las mujeres somos impuras cuando estamos sangrando. Cuando esta menstruación lo único que hace es poder generar la vida, poder equilibrarnos a nosotras. Me parece impresionante que tengamos que continuar bajo estas falsas creencias, estos mitos y este ocultamiento. La educación menstrual se dedica a explicar, comprender, reconocer
Todos esos cambios físicos, y no solamente los físicos, porque eso es algo muy, muy común, ¿no? En las escuelas nos hablan que cada 28 días viene el sangrado, que hay que prevenir el embarazo, cuáles son algunas características. Sin embargo, jamás nos enseñan que este proceso no solamente es un cambio físico, es un cambio psicológico, emocional, sexual. Y todos estos cambios van pasando a través de nuestra vida, a través de los días, mediante el ciclo menstrual que platicamos en el episodio pasado. Así es que si tienes dudas sobre cuáles son las 4 fases del ciclo menstrual, cómo puedes aprovecharlas al máximo, recuerda ir a nuestro primer episodio. Continuando con la educación menstrual. En casa muchas veces nos enseñan a ocultarlo. ¿Por qué? Porque obviamente ninguna de nuestras generaciones anteriores, ni mucho menos la mía, recibimos algún tipo de educación menstrual. Normalmente lo que te enseñaban era que te pasaba cuando te convertías en señorita, cuando te hacías mujer. Y hago esto un poco entre comillas porque me resulta muy difícil creer que una niña de 8 o 9 años que comienza a menstruar, de repente de la noche a la mañana se convierte en mujer o en señorita, supuestamente. Entonces, esta educación menstrual precisamente lo que hace es profundizar para poder comprender nuestro cuerpo, para poder comprender nuestras emociones y no sentir esa frustración que luego pasa, ¿no? Que a veces te dicen, no, pues es que estás un poco sensible. No tiene nada malo estar sensible, qué bueno que conozcas tus emociones. O estás como muy irritable, ¿no? A veces la sociedad casi siempre nos va juzgando conforme a nuestros estados de ánimo. Parece que solamente debemos ser felices, que todo el tiempo tienes que decir que sí a todo, que tienes que estar muy, muy contenta y muy agradecida absolutamente todo el tiempo. Porque si te sales de ese parámetro, a lo mejor puede ser que tu menstruación esté cercana y entonces te lo recuerdan. No sé si han escuchado esas frases tan nefastas que la verdad es que yo también las he vivido, inclusive en el trabajo. Era como muy común en la escuela, en el colegio, que te dijeran, ay, seguro estás en tus días, o seguro ya vas a estar en tus días. Como si eso implicara, ¿qué? ¿Un cambio en ti? Pues claro, por supuesto que es un cambio, no nada más con la menstruación, sino con todo tu ciclo menstrual. Pero lo más triste es que esa frase se utiliza como para resaltar que tú no estás bien, que algo en ti no está correcto, para discriminarte, para sentir vergüenza, para sentir pena. Por eso, esta educación menstrual es sumamente fundamental y tú, como mujer adulta, puedes comenzar a tenerla para que el día de mañana puedas ayudar a todas esas niñas pequeñas a tu alrededor. No importa si eres mamá, si no eres mamá, si eres tía, si tienes una ahijada o a lo mejor tu nieta. Y también voy a hablar un poquito de los niños ahorita más adelante, pero enfocado a las niñas, que es un proceso que van a vivir, tú puedes ser ese factor de cambio, porque recuerda que la forma en que tú le explicas a una niña sobre la menstruación va a marcar la forma en la que la va a vivir. ¿Y a qué me refiero con este tema? Básicamente, si tú eres una mujer que vive su menstruación en silencio, con pena, con rechazo, porque pues sí, ¿no? A veces pasa de que, ay, es que tenía la fiesta, o tenía una pijamada, o iba a la playa, no sé qué, dices, ¿por qué en este momento me tuvo que llegar la menstruación? Claro, yo sé que no es lo más cómodo, pero eso no significa que no tengamos que conocer todas las ventajas que nos produce el ciclo menstrual. Bellezas, disculpen la pausa, pero para los que no están viendo el video, tenemos una nueva invitada aquí, estelar, mi perrita que se llama Bagheera, aquí al parecer va a estar acompañándonos. Pero bueno, como les estaba yo comentando, si tú eres una mujer que vive su menstruación desde la negación, desde el miedo, desde el rechazo, pues por supuesto que lo que va a pasar es que las niñas que estén alrededor de ti, sea tu hija, tu sobrina, tal vez la hija de alguna de tus amigas que tú frecuentes mucho, tu ahijada, precisamente lo que va a pasar es que ellas lo van a aprender a vivir de esa manera, desde el miedo, desde la vergüenza, desde el rechazo, de una forma muy negativa. Y eso va a fomentar que tengan mayores cólicos, que les moleste mucho más porque van a estar como en un constante rechazo. En cambio, si tú eres una mujer consciente de tu ciclo menstrual, de los beneficios que obtienes por tu menstruación y sobre todo que la vives pues de una manera natural, como un proceso fisiológico, como un proceso que vivimos todas las mujeres, como un proceso maravilloso de que estoy segura de que si tú ya has sido mamá o eres abuela, recordar ese embarazo, recordar a tus hijos, a tus hijas, vale la pena, en verdad lo vale. Pero si tú eres una mujer que aún no ha tenido hijos, hijas,
o simplemente no quiere, porque también se vale, recuerda que este proceso es un proceso creativo por naturaleza. Es un momento donde tú puedes enfocar toda tu energía para un proyecto en específico que quieras. Entonces, esta energía creativa la puedes impulsar en algo profesional, en un proyecto de emprendimiento, en unas vacaciones, no sé, toda esta energía creativa la verdad es que lo puedes usar absolutamente para lo que tú quieras, no nada más para crear vida. Y por otro lado, si tú estás consciente de todo lo que mencioné anteriormente de tu ciclo menstrual, vas a poder transmitirle de manera natural a tu hija pues que la menstruación es esto, un proceso creativo, un proceso natural, un proceso fisiológico que conlleva emociones, cambios psicológicos y cambios sexuales. Ahora bien, me gustaría darles algunos tips, porque yo sé que lo platico y dices, no, bueno, es que suena muy fácil, ¿no? Hablar con las niñas de una manera natural y libre. Son temas complicados que la sociedad nos ha enseñado a ocultar, que nos ha enseñado a sentir pena, vergüenza. Entonces, me vas a decir, bueno, ¿cómo le hago? El primer tip que me gustaría regalarte es que es súper importante que nombremos a las cosas por su nombre. Sé que suena absurdo o que suena burdo, pero acuérdense, o sea, podemos nombrar perfectamente todas las partes del cuerpo, pero muchas veces no podemos decir pene, no podemos decir vagina, vulva, es como la cosita, la almendrita, como que siempre tienen nicknames, ¿no? O sea, todo menos lo que es. Entonces ya desde ahí estamos provocando un ocultamiento. Y ese ocultamiento puede llevar al miedo y al desconocimiento y por supuesto a la vergüenza y la pena. Entonces, primer tip, explíquenle a sus hijas que la vulva es la parte exterior y que la vagina es la parte interna. Y que es algo completamente normal y natural, porque es como si yo dijera ojo, ceja, sudor, hombro, no sé, cualquiera de esos otros nombres que tal vez son más comunes, pero pues son nombres de las partes. Y el segundo tip, y a la vez es un poco de pregunta. ¿A qué edad es la edad adecuada para poder platicar con mi hija, con mi hijo, de lo que es la menstruación? Bueno, la gran ventaja que tenemos es que mes a mes se va a ir presentando esta menstruación. Por lo tanto, te recomiendo que tal vez le puedas enseñar a tu hija lo que es una toalla desechable, una toalla ecológica, una copita menstrual, que le llegues a explicar brevemente porque ella te lo va a preguntar, le va a surgir la curiosidad. Y puede ser desde los 3, 4, 5, 6 años. La verdad es que no hay una edad como mínima. Por supuesto que a medida que va creciendo esta niña, la información va a ser mucho más amplia. Realmente lo que le puedes explicar al inicio es, mira, esta es una copita menstrual y yo la utilizo. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres crecemos, precisamente tenemos un sangrado natural de nuestro cuerpo y esta copita me ayuda a contenerlo. Ya está, no necesitas más. La realidad es que como que uno cree que le tiene que explicar todo a detalle y la realidad es que con esa respuesta es más que suficiente porque le estás dando el por qué esto está pasando y que es algo normal y natural. Igual lo mismo con una toalla desechable, explicarle para qué funciona bajo el mismo concepto sin dar como mucho más detalle dependiendo de la edad. Y por ejemplo con los niños, ¿qué pasa si tengo hijos varones? Es súper importante que comencemos a hablar con ellos sobre la menstruación, no solamente porque nosotras la vivimos, sino porque su tía, su hermana, sus futuras compañeras, sus amigas también la van a vivir o la están viviendo en algún momento. Entonces realmente hay como mucho tabú alrededor de esto, ¿no? Los hombres se tienen que enterar, no se tienen que enterar. Entre más pequeños sean y más natural sea la aproximación, mucho mejor. ¿Qué puedes hacer cuando es un hombre? Literal, le puedes pedir a tu hijo que te traiga tu paquete de toallas sanitarias. Eso le va a ayudar a él a cuestionarse, pues, ¿qué es esto? Tú le vas a poder explicar y lo va a ver de manera natural, como si te pasara un vaso de agua, porque así debe de ser, algo completamente natural. Ahora bien, analicemos un poquito más cómo es que seguimos fomentando este desconocimiento, este miedo. La realidad es que en los colegios y en las familias se abarca mucho el tema de la menstruación únicamente desde un tema físico, desde un cambio fisiológico. Se deja de lado las emociones, la parte sexual, la parte psicológica,
¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en los talleres que doy, las mamás y las niñas pueden identificar perfecto y describir qué significa la menstruación como un proceso, que va a ser cada 28 días, que vas a tener un sangrado, si es que no se implanta el óvulo fecundado, toda esa cantaleta que todas sabemos. ¿Por qué? Porque nos la repiten 20 veces. Sin embargo, cuando les pido a las mamás o a las niñas que pausen un segundo y literal que se pongan a pensar qué emociones son las que van sintiendo, primero en la menstruación, cómo se sienten, qué sienten. Y segundo, durante las diferentes fases del ciclo, si es que las pueden identificar. Cuando hablamos de la parte de sentimientos, de emociones, les es muy difícil como tenerlos de una manera rápida. Entonces, ¿qué pasa? En los colegios precisamente se encargan mucho de la prevención del embarazo, de describir fisiológicamente la menstruación, pero dejan completamente de lado lo que significa esta parte emocional, estos cambios que vamos viviendo y que muchas veces nos afectan de manera distinta. Hay muchas mujeres que sí tienen el síndrome premenstrual de una manera muy acentuada y entonces hay momentos en los que no sabes ni qué está pasando. Me ha pasado muchísimas veces que, y a mí en lo personal también me ha pasado, que por ejemplo estoy como más irritable, como que todo me choca, como que quiero pelear, o sea, como que estoy muy en concreto. Y de repente me doy cuenta que estoy a un día de mi menstruación. O antes me pasaba, ¿no? De que, no sé, estaba estudiando por un examen, estaba terminando un trabajo final y de repente se borraba o no se grababa correctamente. No sé, de esas fallas que tú no controlas, bueno, me alteraban de sobremanera. Y si había alguien conmigo al lado, literal, pobre, porque le echaba la culpa con todo. Y a veces me pasaba que yo decía, bueno, ¿por qué me puse tan intensa, no? O sea, igual y no es tan necesario. Pero pues después llegaba mi menstruación y ahí es donde yo decía, ahora entiendo el por qué. Claro, esto era antes de que yo conociera mi ciclo menstrual, de que supiera todos estos cambios hormonales y cómo es que este baile va afectándome a través como de las distintas fases. La verdad es que es muy divertido. Conozco historias de terror, de que te sientes súper mal y cuando llega tu menstruación, literal la respuesta de muchas mujeres es ahora entiendo el por qué estuve así o el por qué estaba de esa manera. Retomando un poco el tema del embarazo, me gustaría platicar con ustedes. ¿Se acuerdan qué fue lo que les decían sus papás referente una vez que había llegado tu menstruación? Podía ser una parte de felicitación, de ya te hiciste señorita, esa famosa frase, o ya eres mujercita. A lo mejor te felicitaban. A lo mejor era algo que querías ocultar y no querías que toda la familia se enterara, o simplemente te decían, bueno, estas son las toallas y aquí están las toallas, las puedes ocupar de tal forma y ya está. O sea, no se hablaba más del tema. Hay como diversas formas en cómo se va recibiendo esa menarquia, esa primera menstruación de las chicas. Y esa parte es fundamental para que ellas lo puedan relacionar hacia lo positivo o hacia lo negativo. Ay, me acuerdo que mi papá me decía mucho de broma, uy no, ya empezaste a menstruar, ahora me vas a salir más cara. Claro, yo me enojaba y le decía, ¿qué te pasa? Pues es algo completamente natural. Pero pues la realidad es que sí es un gasto mucho más fuerte el hecho de estar consumiendo toallas cada mes. Ahora imagínate que eres una familia donde está la mamá, la hija, la hermana, pues obviamente en mes a mes sí se vuelve un gasto bastante fuerte. También es sumamente común que se relacione la menstruación únicamente con el tema del embarazo, de la fertilidad. Y no sé si les pasó a ustedes, pero han escuchado frases como cuidadito y te embaraces, no te vayas a embarazar. Uy, si sales con tu domingo 7, te vas de la casa. Todas esas frases nos van bombardeando y nos van metiendo un miedo y un rechazo al embarazo que actualmente en muchos talleres que doy a chicas de entre 20 y 30 años es un tema que sale muy común. Tienen un pánico al embarazarse y eso es un problema muy grave porque están limitando su sexualidad por el miedo que tienen al embarazo, por todas las ideas que les han creado. Entonces no quieren ni acercarse a los hombres o no quieren tener relaciones sexuales o a lo mejor quieren tener hasta 2 métodos anticonceptivos porque sienten que uno no es suficiente. Hay mucha inseguridad alrededor de este tema. ¿Por qué? Porque no hay suficiente información
Y porque nos meten mucho miedo y nos siguen segregando y nos siguen metiendo hacia lo negativo, hacia la menstruación es mala, hacia te vas a embarazar y si te embarazas es tu culpa. O sea, como que si tú te embarazaras sola, ¿no? Como por generación espontánea, es como, oye, aquí hay una responsabilidad de 2 personas, no nada más mía. Y aparte, a mí me sorprende mucho el tema de los anticonceptivos. El condón es el mejor anticonceptivo que podemos utilizar, tanto hombres como mujeres, porque aparte de que nos va a cuidar del embarazo, nos va a cuidar de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y eso la verdad es que muchas veces ni se ve. Y acuérdense, chicas, muchas de estas enfermedades de transmisión sexual, los hombres solamente son portadores. En quienes se genera un cambio y en una afectación como tal es en nosotras, porque nuestra vagina es el lugar ideal para todas estas enfermedades, para todos estos bichos, porque es una zona húmeda, calientita, oscura. En cambio en el pene, pues el pene está por fuera, va y viene por acá y por allá, obviamente no van a lograrlo. Entonces nosotros tenemos como ese lugar especial donde sí se puede. La verdad es que el condón, insisto, te ayuda a prevenir muchísimas cosas, no solamente el embarazo y por supuesto también el SIDA, porque luego también son como de esos temas como muy callados, muy tabúes, pero pues también existe, también pasa. Y si no lo conoces y si no sabes, yo no estoy diciendo que no vivas tu sexualidad como tú quieras, a mí me parece increíble que las mujeres podamos disfrutar de esa sexualidad, pero hay que informarnos para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y obviamente, si no quieres un embarazo, que es súper normal que no quieras un embarazo cuando eres joven, ¿por qué? Porque tienes muchos sueños, muchas metas, pero que no te limite y que no te estrese por ese tema de me voy a embarazar. Si lo hago, ya seguro me voy a embarazar. Muchas veces me pasa que me dicen, es que el condón sí se rompe. La realidad es que es mínima, o sea, las probabilidades de que se rompa el condón es un 2% aproximadamente. Y eso se llega a romper porque no se coloca de manera adecuada. Actualmente hoy en YouTube hay miles de videos donde te explican tanto a hombres como a mujeres cómo colocar condones masculinos y condones femeninos. Ah, por cierto, una ventaja de un condón femenino es que lo puedes colocar unas 7 horas antes de la relación sexual y está súper cool porque es un aro, o sea, es un aro chiquito y un aro grande, y el aro grande lo que hace es que te cubre los labios, la parte de la vulva. Entonces también te previene de si tiene ladillas o cosas así raras, pues no pasan, porque todo está completamente cubierto. Entonces, chicas, no tengan miedo, es algo súper padre el poder conocer tu cuerpo, poder explorarte, poder compartir con alguien más tu sexualidad, pero lo más importante es estar informadas para poder tomar estas decisiones, para poder decir, ok, voy a comenzar mi vida sexual, pero me voy a cuidar con tal anticonceptivo o de tal manera. Y otra vez voy a volver a mencionar los anticonceptivos hormonales. Acuérdense que los anticonceptivos hormonales lo que hace es limitar la ovulación. Sin la ovulación, que es la fase más importante del ciclo menstrual, no hay menstruación. Solamente hay un sangrado falso por deprivación. En 1950 aproximadamente, cuando salió la píldora, en sí la idea era que no sangráramos absolutamente nada, que pudieras tomar los anticonceptivos sin sangrar, porque no era necesario. Al suprimir la ovulación, el endometrio no se forma y pues que sangras. Pero como las mujeres se sacaban de onda porque pues estaban acostumbradas a sangrar mes a mes y de repente me das un anticonceptivo que me ayuda a no embarazarme, pero que no sangro, pues algo me puede estar pasando. Era como muy raro. Entonces los científicos lo que hicieron fue implementar precisamente este sangrado por deprivación para que tú tuvieras como esa idea falsa de que sigues menstruando y estuvieras tranquila de que efectivamente no había producido un embarazo. Con esto no quiero decir que la píldora sea lo peor del mundo, por supuesto que no. El hecho de que podamos vivir nuestra sexualidad sin tener que responsabilizarnos por un embarazo que en estos momentos no queremos, me parece una maravilla y creo que fue una gran revolución. Sin embargo, hay que estar muy informadas sobre qué hacen y cómo afecta a nuestro cuerpo estos anticonceptivos hormonales. Con la educación menstrual es súper importante que ayudemos a las chicas, a las que van iniciando, a las pequeñas, porque son las que tienen más accidentes, son las que se sienten más confundidas, son las que sienten más pena. Y pues bueno, es súper normal que tengamos accidentes porque es algo nuevo, algo que estás controlando. Uno como adulta, después de tantos años de estar menstruando, pues yo por ejemplo ya sé que tengo que usar ropa interior oscura para que si me mancho pues sea mucho más fácil limpiarla. También sé que puedo usar ropa más cómoda para poder estar como menos, o sea, como sentirme menos apretada, menos inflamada. O por ejemplo, dormir de lado, porque si duermo boca arriba pues todo se va a ir para atrás y va a ser toda una fiesta. A mí me encanta dormir boca abajo. Y pues por supuesto que cuando usaba las toallas y tenía mi periodo,
era imposible, porque eso también era una fiesta y pues probablemente podía manchar la cama. Que por cierto, les voy a pasar un tip. Si usan toallas y de repente les pasa algunos accidentes en la cama, lo que pueden hacer es colocar una toalla, una toalla de color oscuro, pues una toalla literal viejita, que ya no les importe mucho si se mancha, pero eso les va a ayudar a que la toalla pueda absorber la sangre que se pueda llegar a escapar y no manche la sábana, el colchón, que luego también es como mucho más complicado limpiar. Ahora bien, apoyando mucho a estas chicas, precisamente, lo que pasa es que me han contado muchas historias donde ellas van como con mucho cuidado al baño, ¿no? O sea, el hecho de agarrar la toalla y poderla meter tal vez en la manga del suéter, en una mochila, para poder ir en el colegio al baño y poderse cambiar la toalla, para ellas es complicado, es todo un proceso. A veces esperan a que todo termine la clase y todos salgan para que ellas puedan salir. O algunas veces también como profesores debemos de tener paciencia, porque no es fácil, créanme, cuando estás aprendiendo a cambiarte las toallas y estás recién, ahora sí que inaugurada con este tema de la menstruación, pues te tardas un poco más. Muchas veces me han contado que abren así la toalla con mucho cuidado para que no se escuche, porque normalmente se escucha cuando la abres. Entonces, ¿por qué? Por esta pena, por esta vergüenza que se va sintiendo y que se va fomentando alrededor tanto de las escuelas como de las familias. Una chica me comentaba que ella esperaba a que su papá y su hermano se durmieran, porque como no le podía comentar esto a los hombres, su mamá le había dicho que eso era un tema privado, personal, y que su papá y su hermano, que son hombres, no podían conocerlo, no podían saberlo. Esperaba hasta que se fueran a dormir para poderse ir al baño y cambiar la toalla. Y otra vez, con mucho silencio, abría la toalla para que nadie se enterara, y mucho menos su papá y su hermano. Aquí es importante recalcar cómo vamos a llevar la menstruación con los hombres. En definitiva, el padre de la niña tiene que estar enterado, porque tiene que empezar a conocer y a conectar qué es lo que va a ir sintiendo su hija, lejos de solo ir a comprarle toallas. O también poder apapacharla en algún momento dado. También conozco muchos papás solteros que tienen solamente niñas, hijas, ahora sé que hijas, y de repente me dicen, Talis, ¿qué hago? O sea, no sé qué les está pasando, no sé qué sienten, cómo sienten. Es importante conocer qué es el ciclo menstrual, para que puedas apoyar a tu hija, acompañarla y pues sí, ser un ejemplo distinto, ¿no? Un ejemplo hacia la naturalidad, hacia la realidad, hacia la confianza. Se crean vínculos de confianza súper bonitos cuando los padres, tanto papá como mamá, están con las niñas involucradas en procesos tan importantes como la primera menstruación. Aquí me gustaría recalcar, regresando un poco al colegio, bueno, no nada más al colegio, la verdad es que en el colegio, en el trabajo, las mujeres tendemos a ser muy solidarias con el tema de la menstruación. ¿En qué sentido? Si una chica está menstruando y no está preparada en el sentido de que trae una toalla o algo para poder no mancharse, no importa a quién le preguntes, literal te van a regalar una toalla. O sea, es más, casi yo he tenido amigas de, me llegó el periodo y yo, no tengo toallas, ¿no? Entonces voy con una amiga y le digo, oye, no, pues es que no tengo toallas. Ah, sí, no te preocupes. Y me sacaba así, casi, ¿cuál quieres? Hay de tamaño, con alas, sin alas. O sea, ella tenía así como un buen en su lugar de trabajo y yo decía, órale, pues muchas gracias. O sea, me parece como muy lindo esa parte donde somos solidarias como mujeres, porque sabemos lo que significa menstruar y sabemos lo que significa, pues, el miedo a mancharnos en público, a que se note. Creo que esa parte de los grupos podemos resaltarlo y retomarlo, porque es algo muy valioso. O sea, ¿quién te va a negar una toalla? Nadie te niega una toalla, literal. Es como una cadena de favores que dices, bueno, el día de mañana seguramente yo podré ayudar a alguien y luego me ayudarán a mí, y así. Hay que retomar y esforzarnos en eso y no enfocarnos en la parte negativa donde pues tenemos que ocultar esta menstruación porque los chicos se van a burlar de nosotras, porque nos van a poner como condición que estamos menstruando y entonces eso significa que somos diferentes y que estamos alteradas, histéricas, bla. No, hay que enseñar el respeto y ayudarnos entre todas, porque todas somos mujeres, todas vamos a pasar por esto, informarnos y empezar a romper esa cadena de desinformación, empezar a romper esa cadena de miedo, de vergüenza. Es normal, es natural, no pasa absolutamente nada. Otro tema con las chicas
Y curiosamente conozco como a 2 mujeres adultas que también el día que estaban menstruando preferían faltar a la oficina o a la escuela porque no se sentían cómodas con ellas mismas. Y aquí es cuando me refiero que es un foco rojo. No es normal que tengas que parar tu vida, tus actividades, por la menstruación, ya sea porque tienes cólicos muy fuertes, eso no es normal, hay que ir a revisión, o ya sea porque sientes mucha pena de que puedas mostrarlo, o sea, que te puedas manchar. Las chicas, por ejemplo, cuando tienen educación física, pues es una locura porque utilizan la gran mayoría toallas desechables. Claro que con la copita menstrual a mí me encanta porque pues, dormir es una maravilla, la sangre realmente no se expulsa, se queda dentro y ya nada más tienes que hacer como un cambio. Hacer deporte también es una maravilla, pero bueno, en el Inter, en lo que ellas utilizan, pues les da mucho miedo porque por el hecho de estarse moviendo tanto, es muy común que se mueva la toalla o precisamente en cuanto más te mueves, más flujo va a salir. Yo siempre digo que si quieres que acabe rápido tu menstruación, muévete, camina, corre un poco, tal vez algo no tan intenso, pero muévete, porque si te quedas sentada es menos probable que salga más rápido. En cambio, si te estás moviendo, créeme que todo fluye y va a fluir de sobremanera. Y entonces, retomando un poco a las mujeres adultas, yo conozco mujeres que literal los días que estaban menstruando preferían no ir a la oficina, bajo el argumento de que les dolía la cabeza. Si tenían una jefa mujer, podían comentarles que literal estaban en su menstruación y sí querían faltar. Pero si tenían un jefe hombre, era un tema más de es que me duele la cabeza, tengo dolor de estómago, o sea, como cualquier otra cosa, menos estoy en mi menstruación. Que también se vale que tengas una menstruación más abundante o que tal vez los cólicos sean un poquito más insoportables y que prefieras estar en casa reposando, consintiéndote, estar como más tranquila. También se vale, pero si lo seguimos fomentando desde el ocultamiento, desde me da pena, desde no te voy a decir algo tan natural como la menstruación, vamos a seguir creando todos estos tabúes alrededor de ella. Y aprovechando que estoy hablando de tabúes, vámonos con nuestra sección Rompe el Tabú. Nuestro tabú número 1 que vamos a romper es el siguiente. Se dice que durante el periodo no puedes hacer ejercicio físico, ya que te debilita demasiado. Bueno, pues esto es completamente falso. De hecho, hay unas posturas de yoga excelentes para poder reducir los cólicos, para poder estirar la parte baja de la espalda, los brazos, porque a veces estamos como un poquito más contracturadas. Y aparte, recuerden lo que les dije, entre más se muevan, entre más fluyan, su periodo va a fluir mucho más rápido. De cierta manera, vamos a ayudarle a nuestro útero a que pueda expulsar el endometrio mucho más rápido que estando completamente detenidas. ¿No les ha pasado que de repente están sentadas un buen rato o acostadas, se paran y ¡pum! El famosísimo bajón. Bueno, pues eso es porque literal no nos estuvimos moviendo, entonces cuando hacemos un esfuerzo grande y nos empezamos a mover, todo empieza a fluir. Nuestro mito número 2 tiene que ver con las relaciones sexuales. El tabú dice, las mujeres no podemos tener relaciones sexuales durante la menstruación. Bueno, este es otro completamente falso, hay que romperlo. Y la verdad es que a algunas mujeres les da un poco de asco, a algunos hombres también, pero es algo completamente natural. Son fluidos y yo lo que te recomendaría es colocar una toalla o tal vez hacerlo en una regadera porque obviamente vas a tener mucha sangre y mucho fluido. Entonces, algo muy padre de tener relaciones con tu periodo es que los cólicos se reducen. Debido a los orgasmos que se generan, toda esta parte se relaja y la verdad es que es muy cómodo. O sea, tus cólicos sí se pueden reducir muchísimo. Así es que si un día tienes curiosidad, igual lo que te recomendaría es que no sea en el día de flujo más abundante, sino en los días que son el flujo un poquito menos abundante, más regular, para que no hagas una fiesta y un batidillo por ahí. Y muy importante, el tema de la higiene. Recuerda que si vas a tener relaciones sexuales durante la menstruación, es muy recomendable enjuagarte después de tener relaciones, para precisamente toda esa sangre y todos esos fluidos que pudieron haber quedado, puedas limpiarlo, porque se va secando. Bellezas, me gustaría recomendarles un documental que a lo mejor ya han escuchado, a lo mejor no, pero es un documental que se llama Period End of Sentence. Este documental está en la plataforma de Netflix y es un documental que en verdad ha roto barreras. Es un documental que habla de lo que significa ser una mujer menstruante en la India, en Nueva Delhi.
cuáles son todos los tabúes que los rodean. Y a pesar de que este documental fue en 2019, no me puedo imaginar cómo estando en 2019 todavía existe esta discriminación que platicábamos anteriormente. Muchas veces, muchas de estas mujeres cuando empiezan, estas niñas, cuando comienzan con su menstruación, no tienen el acceso a toallas sanitarias, por lo tanto ocupan trapos, ocupan cosas viejas, ropa vieja y no necesariamente están sanitizados. Eso fomenta el hecho de las infecciones y aparte también un problema muy grave que tienen es que empiezan a faltar o simplemente dejan la escuela. Porque imagínate, una niña menstrua unos 5 a 7 días. Si multiplicas esos 7 días mes a mes y lo ves con el ciclo escolar, realmente están perdiendo prácticamente un mes, mes y medio de clases. Eso las pone en una descompensación impresionante y una desigualdad, que precisamente era lo que estábamos hablando referente a la ONU al inicio. También es muy común que no existen instalaciones sanitarias adecuadas para que ellas puedan ir a cambiarse esa toalla o ese pedazo de algodón que tienen, ese pedazo de ropa. Y también ellas comentan en el documental precisamente que pues a veces los hombres se te quedan viendo, o sea que te quieres cambiar la toalla, te tienes que ir a un lugar muy muy separado del colegio, tal vez atrás de un árbol, atrás de una pared, no sé. Y hay hombres observando, entonces ellas tampoco se pueden cambiar. ¿Se imaginan qué miedo, qué vergüenza, qué frustrante ha de ser para ellas tener que dejar el colegio? Porque es muy incómodo todas estas situaciones. Y lo peor, nosotros pensamos que esto pasa, sabemos que pasa al otro lado del mundo. Sin embargo, en México es un problema también muy muy común. El ausentismo escolar por el tema de la menstruación es enorme. En las sierras de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, no hay instalaciones de baños correctas, sanitarias adecuadas. Eso perjudica mucho a estas niñas. Vean ese documental, en verdad ya no se los quiero platicar más a detalle, se los recomiendo muchísimo, son 25 minutos, ganó el Oscar a mejor cortometraje, corto, no sé si eso estuvo bien dicho, pero bueno, corto. Véanlo, está súper súper padre. Y por último, no olvidemos las preguntas. Tenemos aquí listas las preguntas, déjenme buscarlas y ahorita mismo se las comparto. Bueno, vamos a leer nuestra primera pregunta. Ya me bajó y no sé cómo decirle a mi mamá. Justo del tema que estábamos hablando. Belleza, díselo de manera natural, créeme, ella se va a sentir muy orgullosa de ti y te va a comprender. Puedes llegar y decirle, ma, tengo que hablar contigo, jalarla y pedirle que a lo mejor, si tú no quieres que las demás personas se enteren, pedirle que lo que le vas a decir es algo importante para ti y que no quieres que se lo comunique a todo el mundo. Y le puedes decir, creo que me acaba de bajar. Créeme que ella se va a sentir orgullosa de ti, te va a apapachar y te va a ayudar y acompañar. Así es que no tengas miedo de decirle. Es algo completamente natural y a todas las mujeres nos pasa. Y por cierto, muchísimas felicidades. Bienvenida al club. Nuestra segunda pregunta es referente a: tengo una babita que me sale, ¿es normal? ¿Qué significa eso? Supongo que te refieres al flujo vaginal. Habíamos platicado un poquito sobre este flujo vaginal. Este flujo puede ser un poquito pastoso, entre color crema o blanquesco, y también hay un flujo vaginal que es mucho más líquido como babita, que es como el que mencionas. Yo me imagino que es eso. En el momento que la progesterona se eleva, este flujo da paso a la ovulación y precisamente se hace completamente líquido. No te preocupes, es completamente natural y sobre todo puede llegar antes de la menstruación, 1 o 2 años antes o unos meses antes. ¿Qué te recomiendo? Usa ropa interior de algodón para que esta ropa interior pueda absorber correctamente el flujo. Si te tienes que cambiar 2 veces al día, no te preocupes. Y sobre todo, recuerda que no es todo el tiempo, o sea, solamente son algunos días. No te preocupes. Muchas gracias, bellezas, a todas las que nos han escrito. Tenemos muchas más preguntas, pero bueno, vamos a ir viendo cómo las vamos respondiendo. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han dedicado, el dejarme acompañarlas. Y pues bueno, ya saben, voy a volverles a dejar la liga aquí para que me puedan poner los temas que quieren tratar y cuáles son sus dudas para resolver. Fluyamos conectadas, fluyamos juntas. Muchas gracias.